Buenas Hunters y sean bienvenidos al resumen de Berserk, Arco Fantasía, parte 1, el arco final de este manga. Al menos el último que ha salido hasta el momento, el cual va a estar dividido en dos partes. Como siempre le mandamos un tremendo saludo a todos quienes comentaron en el resumen anterior. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido al canal. En especial un tremendo abrazo a nuestros miembros que nos patrocinan constantemente. Ya sin nada más que decir, empecemos al toque nomás. La historia nos traslada hacia el mar. ¿Se acuerdan de esos piratas que habían atacado al grupo de Guts? Sí. Resulta que el capitán estaba planeando volver a atacarlos, aunque debido al silbido del mundo espiritual ya habían cientos de criaturas mágicas por todos lados, y no todos eran precisamente buenos. Volviendo con el grupo de Guts, resulta que Chirke había usado su cuerpo astral para dar una vuelta en los alrededores, para ver cómo estaban las cosas. Aunque mientras hace esto, su cuerpo no se puede mover. Y evidentemente, Isidro y Pac aprovecharon para pintarle la cara. ¡Hijos de puta! Al volver, evidentemente los reta. Pero no hay tiempo para nada, porque alguien los perseguía. Los mismos piratas de antes. Aunque ahora parecían casi como zombies. También su barco parecía haber sido poseído. Pero esto no era el mayor peligro. Y es que de pronto, desde el fondo del mar, aparecen unas extrañas criaturas. Parecían ser tentáculos, aunque con rostros demoníacos. Algunos marineros que iban en el barco terminan siendo devorados al instante. La situación no se veía para nada favorable, aunque había alguien en la cubierta del barco, alguien que no le temía a estas bestias y las enfrenta sin ningún problema: Guts. Este ya estaba prácticamente recuperado de sus heridas. Ante la sorpresa de todos, Guts se hace chupete a los tentáculos, aunque luego aparece uno aún más grande que los anteriores. Pero para Guts esto no es nada, y lo liquida inmediatamente. Además, Roderick había preparado los cañones del barco, y le dispara a los piratas, haciendo que el navío enemigo termine hundiéndose. Así todos felicitan al espadachín, aunque el barco había quedado bastante dañado, por lo que debían encontrar una costa para repararlo. Por suerte había una isla bastante cerca, así que se dirigen al lugar. Aparentemente la isla estaba habitada, ya que había un puerto. Además, la marca de Guts no dejaba de sangrar. Este comenta que desde el silbido del mundo espiritual la herida pareciera estar abierta siempre, pero esto le avisa cuando hay algún peligro cerca, algo que Chirke confirma. En la isla había algo raro. Así, Isidro y Puck salen corriendo a explorar el lugar, dándose cuenta que había una cueva gigantesca, por lo que van solitos ahí, cuando de pronto una extraña mujer le dice que no se acerque a ese lugar, que es un sitio prohibido, ya que ahí es donde habita el dios del mar. Mientras tanto, el grupo de Guts va a un pueblo que había en la isla. Las calles estaban completamente vacías y la gente parecía estar encerrada en sus casas, mostrando cero amabilidad con los forasteros. Ahí notan una especie de estatua bastante extraña. Quizás era un dios al que veneraban los isleños. Así, Chirke decide separarse del grupo para salir a explorar también. Volviendo con Isidro, la niña le comenta que a pesar que lo que vive en esa cueva es un dios, en realidad es bastante aterrador, ya que destruye barcos y devora humanos. Pero Isidro decide ir de todas formas, aunque se termina tropezando y se hace una herida en la cabeza. La niña se ofrece a llevarlo a su casa para tratar sus heridas, a lo que Isidro acepta, aunque no se había dado cuenta que cuando se cayó, la daga de fuego que le regaló Chirke se le había caído en el lugar. Ya en el hogar de la niña, esta cura las heridas de Isidro, algo que este más o menos disfruta, ya que la chica se cambia de ropa frente a él. ¡Qué sugerente! Ahí la muchacha se presenta diciendo que su nombre es Isma, y le pide a Isidro que le cuente todo sobre cómo es el mundo afuera de la isla, ya que ella nunca había podido salir. Mientras tanto, en el pueblo, el grupo pasa a una taberna a comer algo. El ambiente se veía bastante hostil, en especial porque los aldeanos se veían muy extraños. Mientras tanto, Chirke llega a la cueva donde había estado Isidro, y en la entrada encuentra la daga que se le había caído. Inmediatamente del lugar aparecen unos extraños tentáculos, iguales a los que se habían enfrentado antes. Chirke piensa que quizá estas criaturas habían atacado a Isidro, así que intenta comunicarse telepáticamente con él, y logra ver lo que este estaba viendo. ¡Es un chingo de porno! Pero lo que Isidro tenía frente a sus ojos era un primer plano de las tetas de Isma. Así es, este estaba contándole todas sus aventuras. A los pocos minutos llega donde ellos Chirke, la cual se había encargado de los tentáculos, y le devuelve su daga. Isma, al conocer a la brujita, se pone completamente feliz, aunque Chirke nota algo extraño. El Odd de la niña no era algo normal.
Sin darle mucha importancia, se sientan y cenan, y Chirke le pide a Isma que le hable sobre el lugar. Esta comenta que la isla no recibe muchos visitantes, prácticamente nadie, que solo hay un pueblo y los aldeanos no son para nada amables. Por esto ella vive en un lugar distante, principalmente porque es rechazada, ya que Isma en realidad es una sirena. La noticia impacta a Isidro, aunque Chirke más o menos lo sospechaba, pero Isma dice que en realidad no lo es. O sí, más o menos. No es y no es. Usted me entiende. Isma comenta que cuando su papá estaba por morir, le dijo que su mamá era una sirena y algún día vendría a buscarla. Resulta que hace muchos años el dios del mar andaba libre por las aguas y los hombres y sirenas le declararon la guerra. Las sirenas lograron sellar al dios del mar en aquella cueva, pero cuando hay luna llena, ciertas partes del cuerpo, como aquellos tentáculos del dios del mar, logran salir de la cueva y matar peces y personas. Los aldeanos viven con temor a este dios, y eso hizo que comenzaran a odiar a las sirenas. Aunque desde que sucedió ese extraño silbido en el mundo, los aldeanos ya no salen de sus casas, y cuando Isma pasea por el pueblo solo ve sus ojos, mirándola a lo lejos. Además, cuando sale a pescar, en el mar escucha voces. Volviendo con el grupo de Guts, estos estaban terminando de comer, cuando de pronto se dan cuenta que la taberna estaba llena, y el cocinero del lugar comenta que esa noche habría luna llena, por lo que comenzarían con la resurrección del dios del mar. Guts inmediatamente se da cuenta y asesina al sujeto, cayendo este a la chimenea, cuando de pronto el cuerpo del tipo se convierte en uno de esos tentáculos. El espadachín inmediatamente lo aniquila, pero se da cuenta que todos los aldeanos se habían convertido en esas criaturas. Chirke siente el peligro, así que con Isidro van rápido donde el grupo. Estos ya habían comenzado a luchar, los tentáculos eran fuertes, pero todos logran aportar en lo que pueden. Mientras Chirke se aproximaba, nota algo curioso en la costa. Un barco parecía estar trepando por el risco, y es que este era el barco fantasma de los piratas. Uy, justo este otra vez. La cosa no se veía nada favorable, porque cada vez aparecían más tentáculos, y cada vez eran más grandes. A Guts le costaba luchar cada vez más. Pero como comenta Farnés, usar la armadura solo pondría las cosas peor. La cosa se complica más cuando el barco también llega al lugar, listo para enfrentarlos. Tal y como piensan, quienes venían en ese barco eran los piratas, y poco a poco estos comienzan a cambiar su forma. Resulta que tanto los piratas como los pueblerinos eran parte de un mismo ser, es decir, eran parte del dios del mar, el cual los había asimilado a todos. Y este dios del mar es una criatura mágica, lo que significa que en esencia estos enemigos también lo son. Además, como vemos de fondo en algunos paneles, aquella noche había luna llena, pero ya regresaremos a eso. El problema es que Guts, haciéndole caso omiso a las advertencias, decide simplemente activar la armadura Berserker y se lanza al ataque, yendo directo al barco y dejándonos así un panel extremadamente icónico de este manga. Sin ningún problema comienza a masacrarlos a todos, mientras a lo lejos Chirke finalmente se acercaba, completamente preocupada por ver a Guts así. Así que recordando lo que hizo durante la pelea contra Chiba, Chirke saca su cuerpo astral para acercarse al espadachín, aunque inmediatamente es repelida por la bestia de la oscuridad. Esto preocupa a Chirke, ya que no tenía ninguna otra forma de intentar calmarlo. Efectivamente, la armadura estaba descontrolada. Ante el asombro de todos que lo miraban, algo llama la atención de Casca, así que se separa de todos. Farnés sale corriendo tras ella, pero pasan corriendo más o menos cerca de Guts, el cual, como está en la armadura, las ve como enemigas. Lo que había visto Casca era un niño solitario, pero no hay tiempo para nada, porque Guts ya estaba frente a ella para atacarla. La bestia de la oscuridad luchaba contra las cadenas que la sujetaban, y cuando se dispone a matar a Casca, una luz aparece frente a él, la misma que apareció para calmarlo aquel día cuando estaban en la playa. Tan pronto esta luz toca la armadura, Guts comienza a salir del control de esta, y aunque le costaba un poco, gracias a Chirke, finalmente vuelve en sí. Ya con todos a salvo, se preguntan a quién había visto Casca que salió corriendo de esa manera. Y no era nadie más ni nadie menos que aquel misterioso niño que vieron en la playa. Así es, aquel que desapareció de la nada. Chirke comienza a sospechar inmediatamente. Aquella vez que vieron a ese niño, también había luna llena. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Quizá aquí hay algo raro, piensa. Pero también Guts piensa que esta luz que lo salvó ahora fue la misma que lo ayudó cuando estaba ese niño.
así que este piensa que aquel niño fue el responsable. El caso es que el manga no nos lo muestra, pero aparentemente los que quedaban de enemigos al ver a Guts usando la armadura se retiraron. Siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Así ya con un poco de tranquilidad, Isma se presenta con el grupo, y como ahora Isma es la única persona viva de la isla, Isidro le pregunta a Roderick si es que ella puede acompañarlos en su viaje, algo a lo que nadie se opone, y a Isma le encanta la idea, ya que siempre había querido salir a explorar, aunque Guts sabe que primero sí o sí deben acabar con los enemigos, puesto que si eran atacados mientras iban en barco nuevamente, las cosas se podrían complicar aún más. Así comienzan los preparativos. Ya sabían dónde estaba la cueva, así que debían ver la forma de proteger el barco en caso de que la cosa se complique. Y la responsable de esto sería la mismísima Farnese. Chirke le dice que ella tiene que ir con Guts, así que Farnese se encargaría de crear un escudo mágico, el cual ya habíamos visto en la iglesia en el pueblo de Enoch. Si bien el hechizo es poderoso, la verdad es que es bastante básico y para Farnese no debería ser un problema. Así, junto a una pequeña ayuda de Chirke, Farnese saca su cuerpo astral, logrando llamar a los espíritus cardinales para crear el escudo, lo cual funciona a la perfección. Así, ante el asombro de todos, el escudo queda listo. Hasta la mismísima Farnese no podía creer lo que había progresado. Incluso Guts la felicita. Y así, Chirke comienza a prepararse para ayudar a Guts. El plan era lograr lo mismo que en el puerto cuando lucharon contra Daiva. Así comienza a entrar en la conciencia de Guts apenas este activa la armadura, lo cual da resultado. Al igual que antes, el cuerpo astral de Chirke estaba junto a Guts para ayudarlo, y este puede hablar y comportarse de forma completamente natural. Así estos se lanzan a la cueva del dios del mar. Al adentrarse en el lugar, un gran número de enemigos aparecen, liderados por aquel capitán pirata. Pero más importante, en el fondo se logra ver el verdadero cuerpo del dios del mar. Guts sabe que luchar contra demasiados enemigos sería poco prudente, así que va directo hacia el dios del mar, diciéndole a Chirke que se prepare, porque su plan es entrar en la boca de la criatura para atacarlo desde adentro, cosa que este hace. Y como el pirata y los monstruos no tenían nada más que hacer, deciden atacar el barco donde estaban los demás. El escudo de Farnese funciona a la perfección. Además, Roderick dirige el contraataque con los cañones del barco, aunque inmediatamente los enemigos traen su propio barco. Y como vimos en el pueblo de Enoch, este tipo de objetos sí pueden traspasar la barrera. Así ambos barcos chocan, dejando expuestos a todos, y de esta forma se desata el combate. En el interior del dios del mar, Guts había avanzado hacia su estómago. Ahí se enfrenta a unos raros insectos, mientras el grupo, a pesar de las dificultades, logra hacerle frente a los enemigos. En especial Isidro muestra lo mucho que ha mejorado y logra rechazar el ataque enemigo. Ya en el interior, Guts había logrado llegar al núcleo del dios del mar, pero sentía una aura bastante pesada en el ambiente, lo cual inclusive dificultaba que este pueda moverse, cuando de pronto todos sienten algo raro, y es que la isla comienza a temblar, ya que el cuerpo del dios del mar finalmente sale de la cueva, y en el interior de este, junto a Guts, aparece un gran número de bestias. Rápidamente el espadachín comienza a luchar, aunque afuera el movimiento de la criatura hizo que varias olas golpeen el barco, e Isidro termina cayendo al océano. Afortunadamente, Isma sale a su rescate. Al alcanzarlo se da cuenta que en el fondo del mar habían varias criaturas, las cuales comienzan a perseguirlos, y aunque Isma es buena nadando, era imposible escapar, ya que los tentáculos eran más rápidos. Pero en eso, Isma escucha la voz de una mujer en su cabeza, la cual le dice que diga su verdadero nombre. Isma, a pesar del asombro, dice su nombre real, el cual no logramos escuchar, pero gracias a eso, la chica revela su verdadera forma, la cual ni siquiera ella misma sabía, y es que la historia parecía que era verdad. Ella era una sirena. Gracias a esto, Isma saca a Isidro del agua y vuelven al barco. Ahí la misma muchacha, al descubrir su verdadera forma, queda completamente feliz. Efectivamente, todas las historias que le contaba a su papá eran reales. Y mientras hablaban, Isma dice lo que dijo sobre su nombre y lo que mencionó aquella voz. Resulta que ella siempre, cuando estaba en el agua, escuchaba voces, pero esta vez escuchó la voz completamente clara, la cual pronunció su verdadero nombre, el cual le iba a decir a los demás. Pero Ivalera rápidamente le dice que no, tanto hadas como espíritus tienen nombres secretos,
los cuales jamás deben decirle a los humanos, ya que ese nombre, al pronunciarlo, revela su verdadera forma. Y si un humano lo supiese, estaría a su merced. Así que aquí es donde yo me pregunto también si es que Puck también tendrá algún nombre y apariencia secreta. Isma comenta que no le molestaría decirles el nombre, ya que confía en ellos, pero no hay tiempo para nada, ya que la lucha contra el dios del mar estaba en su pic. Y como si fuese poco, estaban a punto de recibir una tremenda ayuda, y es que un gran número de sirenas aparece de la nada. Isma comprende inmediatamente todo, así que se une a ellas para ir a apoyar, pero la mayor sorpresa para ella es que ahí, mientras nadaba, se encuentra con su madre. Así volvemos al interior de la bestia. Guts había estado luchando todo este tiempo contra aquellos seres. Si bien logra derrotarlos a todos, se termina llevando un montón de heridas. El principal problema eran los latidos del corazón de la bestia. Eran tan masivos que el sonido y las vibraciones llegaban a debilitar a Guts. Pero en eso este escucha un curioso canto, el canto de las sirenas. Todas estaban cantando al unísono, lo cual anula el ruido y las vibraciones del latido de los corazones de la bestia, siendo esta la oportunidad perfecta para Guts, el cual se prepara y usando la Dragon Slayer atraviesa el corazón de este, el cual comienza a morir inmediatamente y una gran cantidad de sangre sale de su interior, a lo que en el barco vemos que Chirke regresa a su cuerpo, inmediatamente preocupada por Guts, puesto que toda la sangre que había salido del corazón de la bestia había golpeado a Guts y debido a las heridas de este, había quedado en el interior sin poder moverse. Efectivamente, vemos que Guts no podía mover ni un dedo, mucho menos podía ver algo, ya que estaba inundado por la sangre. Pero de pronto aquella luz nuevamente vuelve a aparecer y despeja la sangre. Pero no solo eso, sino que esta luz le indica el camino. Al llegar, Guts es salvado por las sirenas. Así finalmente estaban todos a salvo y la amenaza había sido erradicada. Mientras Guts estaba inconsciente, tenemos un recuerdo de su juventud, antes de unirse a la banda del halcón. Guts había trabajado para varias bandas de mercenarios, y esta historia nos cuenta de cuando debido a una guerra fue capturado. Mientras era transportado junto a otros prisioneros, conoce a un hombre llamado Martino. Ambos conversan sobre la vida, pero Martino sabía que una vez lleguen a donde los iban a tener prisioneros, iba a ser imposible escapar. Así que Martino, que ve que iban pasando por un barranco, le dice a Guts que esta es la oportunidad perfecta. Y Guts le hace caso, pero rápidamente es capturado por los guardias. En realidad había sido una trampa de Martino, ya que este aprovechó la distracción que causó Guts y escapa solo. Al llegar a su prisión, Guts queda en una fría y solitaria celda, encadenado. Solo se alimentaba de las ratas que pasaban por el lugar, pero ve algo bastante curioso. Justo mientras cerraba los ojos para dormir, nota que había una flor en su celda. Extraño que una flor tan hermosa creciera en ese espantoso lugar. Pero al ver bien, nota que detrás de la flor había una criatura. A pesar del asombro, Guts pensaba que estaba alucinando por el frío. Al día siguiente, el espadachín conoce al dueño del lugar. Este pensaba usar a Guts para que pelee contra su hijo, ya que quería prepararlo para la guerra. Al llegar la noche, Guts nuevamente estaba pasando frío, a lo que, al igual que en la noche anterior, vuelve a ver a aquella elfa. Esta se le acerca completamente feliz, puesto que era la primera vez que un humano la veía. La elfa se llamaba Chichi, y era el espíritu de aquella flor que estaba en la celda. Chichi le agradece a Guts por comerse las ratas, ya que eran peligrosas para su flor. Además, ella comenta que como es un espíritu de flores, no puede alejarse demasiado de su flor, a lo que Guts pensaba que simplemente esto era un sueño. Poco a poco el espadachín habla con el espíritu, comenzando a dejar de pensar que en realidad era un sueño, y le comenta a Chichi que afuera habían campos con muchas flores como la de ella, y que si lograba salir de esta prisión, la llevaría ahí, algo que entusiasma a Chichi. Lamentablemente Guts estaba demasiado herido, puesto que cuando intentó escapar recibió varias flechas, y como si fuese poco, el frío que había en el lugar era excesivo, a lo que Chichi toma un par de hojas de su flor y las coloca sobre el cuerpo de este, comentando que aquellas hojas tenían propiedades curativas.
Además, gracias a esto, el frío en el cuerpo de Guts se comienza a desvanecer. Finalmente, el hombre tenía algo de paz y a los pocos minutos se queda dormido. Al despertar, Guts nota las hojas en su cuerpo, pero Chi-Chi no estaba por ningún lado. Y al ver su flor, nota que ésta estaba muerta, sin ninguna hoja. Aparentemente, Chi-Chi había dado su vida para salvarla de Guts. Para no olvidar aquel gesto, guarda aquella flor. A los pocos minutos, Guts es convocado para luchar contra el hijo del conde. Evidentemente, a le dan una espada sin filo. Aún así, lo derrota fácilmente. Y para suerte de Guts, un gran número de flechas caen, asesinando a los soldados enemigos. Esto fue obra de Martino, el cual le agradece a Guts, ya que gracias a esa distracción que creó, pudo escapar y fue a buscar a su batallón. Guts no le guarda rencor y simplemente toma sus cosas y sigue su camino. Pero antes de continuar, tiene que cumplir con su promesa, llegando a un campo de flores, dejando ahí la flor de Chi-Chi. Volviendo al presente, el barco estaba ya en alta mar. Las chicas curaban las heridas de Guts y para suerte de todos, las sirenas, a modo de agradecimiento por matar al dios del mar, guían al barco hacia la isla de los elfos. El problema es que nuevamente se dan cuenta que aquel niño que apareció antes había desaparecido. Chirke comenta que estaba segura que aquel niño era un ser mágico, comentándoles su teoría de la luna llena, así que todos más o menos comprenden. Durante esta noche Guts no podía dormir, las ansias de llegar a la isla lo mantenían despierto, pero también lo que dijo el caballero de la calavera en la playa no dejaba de rondar su mente, y al ver por la ventana observa la luna, dándose cuenta que estaba más o menos borrosa, casi como si una rama estuviese ahí. Efectivamente, estas eran las ramas que había creado el gran silbido del mundo, y en la altura, aquel niño miraba fijamente a Guts. De esta forma terminamos la primera parte de esta saga, y pronto vamos a estar subiendo la siguiente. Hunter, si el video te gustó, no olvides suscribirte y dejarnos tu like. Eso nos ayuda muchísimo para seguir trayendo más contenido como este al canal. Eso es todo por mi parte, nos vemos hasta la próxima. Hasta la vista, todos. Hasta la próxima. I'm not in that new longing, señorita. Oh, in the